Muy bien, vamos a proceder a hacer el ejercicio 3.4-18, el cual nos plantea cuatro configuraciones distintas de circuito. Vamos a empezar por las primeras dos, ¿no? Eh, Donde vamos a seccionar el circuito en dos nodos diferentes, que son los únicos dos nodos, y donde tenemos que encontrar la corriente I1 que aquí se marca, ¿no? Entonces, para ello ya seccionamos y vamos a proceder a hacer algo que va a ser simplificar estas dos resistencias de aquí en una sola, ya que como podemos notar las dos van de B a A. Por lo tanto, están en paralelo y se pueden simplificar en una sola. Tendríamos entonces que R va a ser igual a 1 sobre 30 más 1 sobre 60. ¿Ok? Esto es 2 sobre 60, entonces sería igual a 60 entre 3, lo cual es igual a 20 ohms. La resistencia total sería de 20 ohms. Entonces, teniendo en cuenta que 240 miliamperes es la corriente total, el voltaje de BA sería igual a esa corriente de 240 miliamperes por 20 ohms. Dicho cálculo sería de 4.8 volts. Perfecto. Entonces, ya sabemos el voltaje de B a A. Muy bien. Con esto ya podemos utilizar para calcular por medio de la ley de Ohm las corrientes. Vamos a proceder primero a calcular esta, la cual vamos a llamarla I mayúscula 2. I mayúscula 2. Entonces, I mayúscula 2 por ley de Ohm tiene que ser igual al voltaje en la resistencia sobre la resistencia. Tendríamos que sería 4.8 volts sobre 30 ohms, lo cual nos da un total de 160 miliamperes. Muy bien, esos 60 miliamperes, digo 160 miliamperes, ok, ahora vamos a proceder a calcular I minúscula 1, ya que al estar en el mismo sentido de la corriente de salida no es necesario considerar otra corriente. Esa I minúscula 1 representa completamente lo que ocurre. Entonces tendríamos que I minúscula 1 sería igual a el voltaje de 4.8 volts, pero ahora sobre 60 ohms, lo cual nos da un total de 80 miliamperes. Muy bien. Simplemente para poder demostrar que todo está correcto, habríamos de usar ley de Kirchhoff de corriente, teniendo en cuenta que la corriente I1 más I2 de salida tienen que ser iguales a la corriente de entrada de 240 miliamperes. Esto, ok, aquí hubo un error, aquí eran 80, ok. Esto eran 80 miliamperes, esto eran 160. Si lo sumamos nos da 240 miliamperes, así que todo se encuentra correcto. Procedamos con el segundo circuito. Vamos a clasificar de igual forma de A a B. Entonces, ahora vamos a intentar buscar esta corriente I2. Perfecto. Vamos a comenzar por lo mismo. Resistencia igual a 1 sobre 60 más 1 sobre 40, lo cual curiosamente nos da un total de 24 ohms. Muy bien. Ahora vamos a intentar buscar el voltaje, ya que el voltaje de VA va a ser igual a la intensidad total por la resistencia total, que son 240 miliamperes y 24 ohms, ¿no? Entonces, tendríamos que el voltaje total de VA va a ser igual a 24 por 24
Ok, a 5.76 volts. Perfecto. Muy bien. Ahora, para poder averiguar las corrientes, vamos a intentar por medio de la ley de Ohm en cada una de las resistencias. A esta corriente en este sentido la vamos a llamar I mayúscula 2 y a esta I mayúscula 1. Entonces I mayúscula 1 va a ser igual a 5.76 volts sobre 40 ohms. Ok, lo cual nos da un total de 144 miliamperes. Muy bien. Ahora para la I mayúscula 2 serían 5.76 volts, pero sobre... Ah, no. Ok, hubo un errorcito aquí. Dividí entre 40. Estos 144 miliamperes más bien serían para la I2. Ok, 144 miliamperes. Muy bien. Para la I1 serían sobre 60, lo cual daría un total de 96 miliamperes. Muy bien. Entonces, teniendo en cuenta que estas dos corrientes van en sentido opuesto, pero son la misma, o sea, son iguales pero en sentido opuesto, tendríamos que I2 minúscula sería igual a menos 144 miliamperes. Muy bien. Ahora, por ley de Kirchhoff podemos comprobar que todo esté correcto y sería que las corrientes de salida I1 más I2 tienen que ser igual a la de entrada, la cual es de 240 miliamperes. La I1 es de 96 miliamperes y la I2 es de 144 miliamperes. Al sumarlo nos da 240 miliamperes, así que todo está correcto. Ahora procedemos con los otros dos circuitos. Ok, muy bien. Ahora tenemos pues el siguiente circuito. Vamos a volver a hacer la sección de nodos, el nodo A, el nodo B. Muy bien. Y vamos a intentar calcular la corriente I3 que aquí se presenta. Primero que nada, vamos a intentar calcular la resistencia total para luego calcular el voltaje de A a B. Entonces, tendríamos que la resistencia total va a ser igual a 1 sobre 60 más 1 sobre 20. Esto es ok, como ya hemos visto, esto es 1 sobre 20, podría ser también 3 sobre 60, entonces nos daría 4 sobre 60 y al final serían 60 sobre 4, lo cual nos da un total de 15 ohms de resistencia. Muy bien. Entonces, ahora procedemos a calcular el voltaje de A a B. Ahora sí es de A a B, ya que la corriente va de aquí y después se dividen estas otras dos corrientes que pronto calcularemos. A esta la vamos a llamar I2 y esta I1, I mayúsculas, ¿no? El voltaje de AB sería igual a la corriente total, la de 240 miliamperes, esta corriente, por la resistencia total de 15 ohms. Entonces calculamos y nos daría
un total de 3.6 volts. Muy bien. Ahora para calcular la corriente I1 simplemente usamos ley de Ohm y tendríamos que la corriente sería igual al voltaje, que es 3.6 volts, sobre la resistencia de 20 ohms. Por lo tanto obtendríamos que es igual a 180 miliamperes. Muy bien. Para I2 de semejante forma serían los 3.6 volts, pero sobre la resistencia de 60 ohms, lo cual nos da igual a 60 miliamperes. Muy bien. Ahora, para comprobar que todo está correcto y que no hay ningún problema, haríamos uso de la ley de Kirchhoff. Simplemente sumamos esto y como nos da igual a 240, todo estaría correcto. Por otra parte, la corriente I3, como notamos, es exactamente la misma que la I2. Entonces tendríamos que I3 va a ser igual a 60 miliamperes. Ok. Procedamos con el último circuito. Seccionamos el nodo A, el nodo B, y ocupamos encontrar la corriente I4. Entonces procedemos a calcular la resistencia total. 1 sobre 60 más 1 sobre 15. 1 sobre 15 vendría siendo 4 sobre 60. Entonces tendríamos esto igual a 60 entre 5. Lo cual nos da igual a 12 ohms. Muy bien. Un total de 12 ohms. Ahora el voltaje de AB sería esos 12 ohms por 240 miliamperes. Lo cual nos da un total de 2.88 volts. Muy bien. Ahora vamos a proceder a calcular la corriente, a la cual vamos a llamar I1, ¿sí? I1. Y después la corriente I2. Muy bien. Entonces I1 va a ser igual a 2.88 volts entre 60. Lo cual nos da un total de 48 miliamperes. Por otra parte, vamos a calcular la corriente I mayúscula 2, la cual va a ser igual a 192 miliamperes. Comprobamos por ley de Kirchhoff de corriente, sumando, y esto nos tiene que dar igual a 240 miliamperes. Ok, todo está correcto. Esto nos da igual a 240 miliamperes y demostraremos que todo está hecho de manera correcta. Ahora, ¿cuál será la magnitud de IA? Entonces tendríamos que, ¿cuál sería el valor? Tendríamos que la corriente I2 pasa por aquí, luego pasa por acá, y por lo tanto es la misma que I4, pero en sentido contrario. Por lo tanto I4 sería lo mismo que I2, pero con negativo, ¿no? Sería menos 192 miliamperes. Y eso será todo por este video. Gracias.